Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces para esta segunda sesión de tutoría del curso de Química General 1. Eh, Nuevamente, si no habían estado en la sesión anterior, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Soy Daniel Rojas y estoy encargado de este grupo. Ujú. Para el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre el capítulo 2. Aunque de todas formas, si alguien tuviese alguna duda y quisiera comentar algo sobre el capítulo 1, pues lo podemos ver también, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, si estuvieron en la ocasión anterior, pues vieron que lo que estamos haciendo es haciendo algunos ejercicios de final de capítulo del libro, y con ello pues aprovechamos para ir discutiendo algunos tópicos, ¿verdad? Resolvemos el ejercicio y al mismo tiempo vamos eh, pues comentando un poco las explicaciones, la teoría, etcétera. Bien, entonces pues sería lo mismo que haríamos el día de hoy y vamos a ver cómo nos va. Uh -huh. Ok, Einer, ¿Alguien y voy a tendría armando. algún comentario o alguna duda antes de que arrancásemos? Algo que hayan leído, tal vez, que hayan visto que no les quedó claro, o alguna duda sobre el capítulo 1. Si no, pues comenzamos aquí a plantear algunos ejercicios del capítulo 2. Recordarles, por favor, verificar el estado de sus micrófonos para que estén en silencio y así me puedan escuchar mucho mejor. ¿Okay? Y si tienen alguna duda, pues pueden activarlo e interrumpir, no hay ningún problema. O también pueden, pueden utilizar el icono de levantar la mano y yo les doy la palabra. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, siéntanse por favor en una total libertad de hacerlo. ¿Está bien? Estamos aquí para compartir, para que ustedes aprovechen para preguntar, ¿verdad? De modo que esto no se convierta como en la grabación de un video, sino más bien en un tiempo para ir interactuando conmigo, preguntando, ¿verdad? Cuestionando las cosas que estamos planteando, de modo que sea pues realmente provechoso. Muy bien, entonces nos vamos a ubicar en la página 70. Vamos a ir a la página 70 del libro, que es a donde están los conceptos de final de, perdón, los problemas de final de capítulo de este capítulo 2 sobre iones, átomos y moléculas. ¿Okay? Bien, quizá antes
de hacer algún ejercicio, podríamos hablar un poco acerca de la concepción actual de la estructura atómica. ¿Okay? Realmente que, como hemos conversado, la química es una ciencia que se ocupa del estudio de la materia. Y dentro del esfuerzo por estudiar algo siempre se trata de segmentar, ver cómo está compuesto, y eso ha llevado a los químicos a ir poco a poco dividiendo la materia en partes más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que hemos llegado al punto de llegar a la unidad más pequeña que forma la materia. Y esa unidad más pequeña se conoce con el nombre de átomo. ¿Okay? El átomo es la partícula más pequeña que forma la materia. Para llegar a este concepto que tal vez ahora para nosotros es muy común, pasaron muchos años, ¿verdad? Hay muchas propuestas de muchos científicos planteando diferentes teorías o hipótesis. Pero lo que conocemos a grandes rasgos actualmente es que el átomo está formado por tres tipos de partículas. ¿Sí? Tres tipos de partículas. Hay dos de ellas que se ubican en la parte central del átomo. Las que estoy poniendo aquí en color amarillo, digamos, tendrían una carga eléctrica positiva y se conocen con el nombre de protones. ¿Okay? Están en el centro del átomo. Mientras que también al lado de los protones hay otras partículas que también están en el centro y se llaman neutrones. ¿Okay? Los neutrones se llaman así porque son neutros, o sea, eléctricamente no presentan una carga eléctrica. Bien, además de eso, se han encontrado evidencias de que existen otras partículas de carga eléctrica negativa, a las cuales se les ha llamado electrones. Y los electrones sí no están en el núcleo junto con los otros dos tipos de partículas, sino que los electrones están alrededor del núcleo, girando en distintas órbitas de distintos tamaños. Son de distintos tamaños, hay unas más pequeñas, otras más cortas. Giran a una velocidad impresionante, es algo bastante, una velocidad bastante alta la que ellos tienen, y en un tamaño comparable, digamos que los protones vienen siendo como esas pintitas negras que estoy colocando aquí en cada una de las órbitas. O sea, vean que el tamaño de los electrones respecto al tamaño de las partículas nucleares es muy chiquitito, ¿sí? Es muy chiquitito. Entonces, pues ellos se encuentran alrededor entonces de ese núcleo y van ahí girando en distintas órbitas o también se le llaman órbitas, capas de energía o niveles de energía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se conoce entonces como electrones. ¿Okay? Algo interesantísimo que han descubierto los científicos es que
la cantidad de protones y de electrones que hay en un átomo es la misma, ¿sí? Entonces, de ese modo, al ser la misma cantidad, pues eléctricamente tendríamos, por decir algo, si tengo 10 protones, tengo 10 cargas positivas. Al mismo tiempo tendríamos entonces 10 cargas negativas. ¿Okay? Y esas cargas pues se neutralizan entre sí. Como los neutrones no tienen carga eléctrica, entonces los neutrones no aportan carga. Y si de protones y electrones hay lo mismo, pues se neutralizan ambos tipos de carga y el resultado es de que el átomo no tiene una carga eléctrica visible. ¿Sí? No tiene una carga eléctrica visible. Ok, bien. Ahora, realmente cuando los átomos buscan enlazarse a otros, surge una interacción entre ellos que tiene que ver más que todo con los electrones. Los núcleos no participan en las reacciones químicas ni tampoco participan en la formación de compuestos o en la formación de enlaces. Toda la interacción, todo ese tipo de interacciones tiene que ver con los electrones que se comparten o que se transfieren de un átomo a otro. ¿Okay? Bien, entonces siendo que el núcleo es inalterable, o sea, el núcleo no sufre ninguna modificación cuando hay interacción con algún otro átomo, quiere decir que los átomos lo que pueden hacer es ganar electrones o perder electrones. Cuando eso sucede, entonces, si lo pensamos por un momento, pues si los protones no cambian, ¿verdad? Los protones son la misma cantidad, pero la cantidad de electrones sí cambia, entonces eso va a generar un desbalance en las cargas eléctricas y por lo tanto los átomos se van a cargar. Un átomo cargado se conoce con el nombre genérico de ion, ¿sí? Entonces, los iones son átomos que han ganado o perdido electrones y que de ese modo se cargan eléctricamente. ¿Ok? Tenemos dos posibilidades en el caso de esos iones. Yo puedo tener que si un átomo gana electrones, ¿qué pasa si gana electrones? Tendría más cargas negativas que positivas, ¿cierto? Entonces, si gana electrones, ese átomo se va a cargar negativo. ¿Okay? Si un átomo gana electrones, va a tener entonces más electrones que protones. Por lo tanto, va a tener una carga negativa. A los átomos que se cargan negativos, o sea, a los iones que tienen una carga negativa, se les conoce con el nombre general de aniones. ¿Okay? Mientras tanto, que por ejemplo, si un átomo llega y pierde electrones, si pierde electrones, lo que va a suceder es que entonces va a tener más cargas positivas que negativas. En ese caso, lo que va a suceder es que se va a cargar positivo. Se va a cargar positivo. Los iones con carga positiva se conocen con el nombre general de cationes. ¿Sí? Entonces,
En términos muy generales, esa sería la explicación de qué es un átomo, cuáles son sus partes y a qué se refiere la palabra iones y cómo es que un átomo puede cargarse positivo o negativo. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Profe, y ese cuando se le, al nombre que se le da cuando se carga negativa, ¿se llama cómo? Es que se me pasó esa parte. Aniones, ¿eso? ¿Cómo es? Aniones. Gracias. Sí, con gusto. Profe, una pregunta. Los Adelante. átomos cuando están solitos, digamos, es un solo elemento, están entonces neutros. ¿Y cuando se dan los cambios? ¿Se dan con el mismo elemento o se dan con otros elementos? No sé si me explico. O sea, para que él gane o pierda electrones, tiene que haber una interacción con algo más, ¿verdad? ¿Tiene que ser con átomos del mismo o tiene que ser con átomos de otros elementos? A ver si me explico mejor. Sí, te comprendo. Nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, los materiales en la naturaleza, hay algunos elementos que no pueden estar en forma de átomos de forma normal, ¿verdad? Y era un poco lo que hablábamos también el otro día acerca de cómo se presentan los materiales en la naturaleza. Realmente todo está en forma de compuestos, todo está mezclado, ¿verdad? Entonces, esa interacción que hay para formar cuando los átomos actúan contra átomos de elementos diferentes, o podría darse el caso también de que sean contra átomos del mismo elemento, ¿verdad? Podría ser en cualquiera de las dos circunstancias. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a aprovechar entonces para hacer un ejemplo. Estamos y con eso pues discutimos un poco más sobre estos detalles. ¿Okay? Bien, vamos a hacer el ejercicio o el problema 2.23, el cual está ubicado en la página 70 del libro. Y básicamente lo que tenemos ahí son varios elementos, nos mencionan varios elementos y nos preguntan cuántos protones, neutrones y electrones hay en los siguientes átomos. Entonces, de los que nos proponen tenemos, dice 40 R, dice 65 ZN, galio 70, tenemos al bromo
ponen 80. Ok, tenemos el elemento W con 184 y al elemento al americio con 243. Ok, muy bien. Entonces, nosotros en la tabla periódica, ya iniciando un poco a tratarla y a ver qué información nos brinda, pues tenemos la ubicación de los elementos por medio de su símbolo y viene en un cuadrado, ¿verdad? Entonces, el símbolo del elemento, por ejemplo, el argón, que es el primero que tenemos aquí en este ejercicio, viene el símbolo en la parte central, y si vamos a la contraportada del libro para ver la tabla periódica, nos podemos dar cuenta que en la parte de arriba el argón tiene un número que dice 18, mientras que en la parte de abajo tenemos un número que dice 39.948. ¿Sí? Bien, entonces, no importa el elemento de la tabla periódica que vayamos a chequear, nos vamos a dar cuenta que siempre está su símbolo y tiene estos dos números. Estos dos números reciben un nombre especial. Este número de acá abajo se conoce como el número másico o el número de masa. ¿Sí? Número másico. Y tiene como símbolo una A mayúscula. ¿Okay? El número másico se refiere, bueno, lo dice su nombre, a la masa aproximada que tiene un átomo de este elemento. ¿Okay? Entonces, como vemos, Profe, es un valor de 39.948. Ahora, resulta que esa masa está íntimamente relacionada con la cantidad de protones profe, o neutrones que tiene un átomo. ¿Ok? Como vimos, los neutrones y los protones son sumamente grandes y pesados respecto a los electrones. Entonces, cuando hablamos de la masa de un átomo, prácticamente de lo que estamos hablando es de la masa de su núcleo. ¿Okay? ¿Los electrones no tienen masa? Claro que sí tienen, pero es tan insignificante frente a la masa del núcleo que cuando un átomo pierde o gana electrones, no se siente la pérdida o la ganancia en masa. ¿Ok? Bien, entonces resulta que el número de masa se ha asociado entonces a la cantidad de protones y neutrones que tiene un elemento, un átomo de un elemento. ¿Okay? Entonces, para este capítulo en específico, el capítulo 2, esta masa usualmente la vamos a redondear. O sea, aunque aquí dice 39.948 y excepto este capítulo, ¿verdad? O excepto este tópico de química, siempre vamos a utilizar la masa con todos los decimales. Para ver cuántos protones y neutrones tienen un elemento, vamos a hacer un redondeo. ¿Ok? Entonces, aquí prácticamente estaríamos diciendo que el número de masa es 40. ¿Ok? Procedemos a hacer el redondeo. ¿Ok? Profe, cuando es el Bien. redondeo, siempre es Adicionalmente a ello, tenemos el otro número que está en la parte superior del elemento, en la tabla periódica, y este número se conoce como el número atómico. ¿Okay? El número atómico.
¿ok? Y recibe símbolo una Z. ¿Ok? El número atómico, si vemos en la tabla periódica, es muy interesante porque no solamente que el número atómico es único para cada elemento, sino que podemos ver en la tabla que hay un consecutivo en el número atómico. O sea, hay un elemento que tiene el número Z1, es el hidrógeno. Y después hay otro que tiene el número Z2, es el helio. Y después hay uno que tiene el 3, litio. Y así podemos seguir en la tabla y vamos a ver de que tenemos siempre un consecutivo. Eso fue uno de los descubrimientos atómicos más interesantes de la historia de la química, porque ellos se dieron cuenta que había un orden, ¿verdad? Había una periodicidad en el acomodo de los elementos. Entonces, por decirles algo, cuando ellos ya descubrieron esto, ¿verdad? Esta tendencia que tenían los elementos del universo, por decirles algo, ellos ya habían descubierto el elemento 80, por decir algo, y digamos que ya habían descubierto el elemento 82. Ujú. Y tal vez no habían encontrado el 81, pero ya sabían por la tendencia que se había observado que si hay un elemento 80 y descubrieron un elemento 82, de fijo existía un elemento 81 y en efecto así los fueron descubriendo, ¿verdad? Súper, súper interesante y de nuevo ver cómo en lo que compone el universo todo está sumamente ordenado, ¿verdad? No es para nada aleatorio o al azar o sin ninguna lógica, más bien todo está perfectamente diseñado. ¿Ok? Bien, entonces alguien podría decir, bueno, si el número A me dice a mí cuánto es la cantidad de protones y de neutrones, ¿qué me dice el número Z? Bueno, lo que nos dice el número Z es cuántos protones hay lo que nos dice es cuántos protones tenemos en un átomo de un elemento. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿no si yo serían tengo el argón en electrones? este caso y yo digo, ¿cuántos protones tiene? Tiene 18 protones. Profe, ¿no serían ¿Sí? electrones? También alguien Hola, podría notar rápidamente que si hola. existe alguna relación entre el número A y el número Z. Y de hecho que sí existe, ¿verdad? De hecho, digamos, si nosotros quisiéramos averiguar cuántos neutrones hay en Profe, un elemento, en profe. un átomo, en un elemento, resulta que los neutrones se calcularían tomando el número A y restándole el número Z. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vemos, el número A son los protones y los neutrones juntos. El número Z son los protones solos. Entonces, si yo los resto, pues me daría el número de neutrones. Eh, Finalmente, si uno quisiera saber cuántos electrones tiene un átomo, recordemos lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que en un átomo neutro sin carga, la cantidad de electrones y de protones es la misma. ¿Sí? Es la misma. Maribel, ¿querías preguntar algo? Sí, sí, pero creo que ya quedó, ya quedó previsto. Es que, a ver, para confirmar. Entonces, el número másico de la masa son protones más neutrones y el número Z son protones solos. Ahí en ninguna parte nos dan lo que son electrones, ¿verdad? Miras que no te escucho. Eh, ok, no sé por qué estamos, bueno, Compañeros, antes habían ¿ustedes otras. escuchan lo que está diciendo la compañera? Sí, Profe, sí. profe. Pero yo Sí, creo que yo, usted no se profe, escucha. yo creo que es usted que tiene mal.
Sí, porque ahorita una compañera quería hablar algo y no, usted no escuchó y yo tampoco escuché, bueno, no escuchó que alguien quería hablar. Seguro algo. Permítame un momento porque tampoco escucho. Veo que Wendy está hablando, pero no la escucho. Voy a cambiar el micrófono para ponerlo en otra posición. Probemos ahí, chicos. Sí, ahora sí. Le estamos escuchando bien. ¿Usted nos escucha a nosotros? En este momento sí, acabo de cambiar aquí el micrófono a otra posición. Me tenías una pregunta, una consulta. Sí, otros compañeros también tenían consulta, pero vamos. Entonces, el número másico o la masa es protones más neutrones. Y en la parte del número atómico son únicamente los protones. En ninguna parte de la tabla periódica nos dan el número de electrones, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que hacer las cuentas. Correcto. Compañera, es que los electrones son los que se mantienen girando en el núcleo y en la tabla periódica solo tiene el contenido de atómico y el másico. Ok, gracias. ¿Alguien más? Pero no me quedó muy claro eso, lo de la A y la Z. ¿Podría repetir? Vamos a hacer los ejemplos. Está bien. Porque así, digamos, nada más mencionarlo, tal vez queda un poco raro, pero tenemos el ejercicio. Tenemos 6 ejercicios aquí planteados para ilustrar los conceptos. ¿Okay? Bien, entonces el ejercicio A, ¿verdad? Tenemos el argón. Vean que en este tipo de ejercicios se acostumbra a poner ese 40 está como en la parte de arriba, ¿verdad? Del símbolo químico. ¿Okay? Este 40 está aquí como en la parte superior del símbolo químico. Este 40, ¿a qué se refiere? Si vemos aquí en la comparación con lo que se lee en la tabla periódica, vemos que ese 40 lo que se refiere es al número de masa. Entonces, esto de aquí es el número másico. Bien, entonces, como no me están brindando el número atómico, ¿qué tendría que hacer yo? Ir a la tabla periódica para ver cuál es el número atómico. En este caso, pues, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Y vimos que el número atómico es 18. ¿Okay? Bien, entonces, ya podemos proceder a responder las preguntas. Entonces, ¿cuántos protones tiene el argón? Tiene 18. ¿Cómo lo sé? Porque el número de protones siempre es igual al número atómico. ¿Cuántos electrones tiene? 18 también. ¿Cómo lo sé? Porque la definición de átomo me dice que la cantidad de protones y electrones es la misma. ¿Cuántos
sería la cantidad de neutrones. Los neutrones son el número A menos el número Z. En este caso, 40 menos 18 son 22. 22. Por lo tanto, entonces estamos hablando que el argón tiene 22 neutrones. Listo. Eso es lo que hay que hacer con todos los demás, con todas las demás preguntas que tenemos aquí en este problema 2.23. El zinc, ¿verdad? Nos dicen zinc 65. Si vamos a la tabla periódica, en efecto, el número de masa es 65.39. Pero como les mencionaba, solo en este capítulo, para este tipo de ejercicios donde nos preguntan cuántas partículas hay, vamos a redondear el número de masa. Entonces vamos a trabajar con 65. Si chequeamos ahí mismo en la tabla periódica cuál es el número Z para el zinc, nos damos cuenta que el número Z es 30. Muy bien. Entonces, siendo así, procedemos nuevamente y decimos, ok, cantidad de protones, 30. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque los protones siempre son iguales al número Z. Electrones, 30 también, ¿no? Porque por definición, chicos, alguien tiene el micrófono activado, por favor, tened cuidado con eso. Es Wendy, me parece. No lo toquen, el botón de activar el micrófono. No, yo lo tengo apagado. Solo si van a hablar. Neutrones, entonces, estaríamos hablando de A menos Z. ¿Sí? Entonces, A menos Z, 65 menos 30, 35. ¿Sí? Bien, creo que esto está bastante fácil, entonces nada más vamos a hacer el ejercicio C igualmente. Dice que es el galio. Si buscamos el galio en la tabla periódica, su masa es 69.7, por eso la redondean a 70. ¿Okay? Y si vemos el número atómico del galio, es 31. ¿Okay? Bien, entonces, cantidad de protones, 31. Cantidad de electrones, 31 también. Y la cantidad de neutrones serían A menos Z, nuevamente. Entonces, a 70 le quito 31, se nos convierte en 39. Bien, entonces aquí hemos ilustrado bajo estos ejercicios, pues cuál es la relación entre número másico, número atómico, cómo se localizan esos números en la tabla periódica y cómo yo los puedo utilizar para averiguar cuántos protones, electrones y neutrones tiene un átomo de un elemento. ¿Dudas? ¿Se me escucha, profe? Adelante. Entonces, protones y electrones siempre va a ser el mismo en todos los elementos, o hay en algún elemento que cambia. Es que como mencionamos ahora, si yo tengo un átomo, ¿verdad? Significa que no está cargado. Y si no está cargado, significa que los electrones y los protones son los mismos. ¿Okay? Ya vamos a hacer un ejemplo en el que el átomo sí esté cargado. En ese caso, protones y electrones no serían iguales. ¿Sí? Ya, ok. Listo, gracias, profe.
mucho gusto. Profe, Sí, adelante. profe, una preguntita. En esas operaciones lo que estábamos averiguando era neutrones o electrones. Es que la N, ¿qué significa neutrón? Sí, compañera. N significa neutrones. Bien, vamos a proceder con el problema 2.49 que está en la página 72, muy relacionado con esto de averiguar qué cantidad de partículas tenemos, pero la diferencia es de que acá vamos a trabajar con iones, ¿sí? No con átomos. Entonces, lo que viene ahí es una tabla, una cuadrícula, que eso es típico en los exámenes o en los ejercicios de tarea, ¿verdad? Es muy, muy gustado para los profes hacer este tipo de cuadrícula. Entonces tenemos los símbolos de los elementos, los protones, también los neutrones, los electrones y la carga neta. ¿Okay? Electrones y carga neta. Okay. Entonces, ahí vamos teniendo varios ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice que tenemos que hacer esto para el cobalto 59 con carga 3 más. Okay. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que estamos trabajando con un ion? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, los iones acostumbramos representarlos igual, trabajamos con el símbolo químico del elemento, ¿verdad? Por eso yo sé que esto es cobalto. Y si tiene alguna carga química, perdón, alguna carga eléctrica, se denota con un exponente, ¿ok? Y siempre se debe indicar si esa carga es positiva o si es negativa. Entonces, por ejemplo, si no viniese esto aquí, ¿okay? Si ese 3 más no estuviese como exponente del cobalto, ¿cómo interpretaríamos eso? Interpretaríamos de que es un elemento neutro, ¿sí? Interpretaríamos que es un elemento neutro. Pero si viene indicado un exponente, entonces ese exponente se refiere a la carga eléctrica. ¿Ok? Bien, ¿a qué se refiere el 59? Al número de masa. Podemos ir a chequearlo, ¿verdad? La tabla periódica y en efecto, si nos ubicamos en el cobalto, que es el elemento 27, vemos que su masa atómica es 58.93. Como decíamos, redondeamos y nos quedaría en 59. Y el número Z no viene indicado aquí en el ejercicio, pero lo podemos colocar. Y el número Z es
27. ¿Ok? 27. ¿Ok? Muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué cantidad de protones tiene el cobalto más 3? Tiene 27. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es que los protones siempre, y aquí sí, ahora que preguntábamos si siempre va a pasar algo, algo que sí siempre va a suceder, no importa la carga, no importa si está positivo o negativo, los protones siempre van a ser iguales al número 7. ¿Okay? ¿Cómo averiguamos los neutrones? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los neutrones son muy sencillos de averiguar. Lo que hacemos es que tomamos A y le restamos Z. No importa que esté cargado, no importa que esté cargado. ¿Por qué no importa? Porque recordemos cómo se carga un átomo. Se carga ganando o perdiendo, ¿qué? Electrones. ¿Ok? Un átomo solamente se carga si gana o pierde electrones. Así que los neutrones y los protones nunca van a cambiar. Uh-huh. Bien, entonces eso quiere decir que haciendo 59 menos 27, estaríamos hablando de un total de 32. 32, ¿verdad? Entonces 59 menos 27, estamos hablando de 32. ¿Ok? Bien. Brincándonos la fila de electrones, a donde dice carga neta, bueno, la carga neta es más 3. Uh-huh. ¿Cómo lo sé? Me lo dice, ¿verdad? El mismo enunciado me lo está diciendo. Entonces, la carga neta que tiene esta especie química es más 3. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los electrones. Entonces, ¿qué significa más 3? Significa que el átomo está cargado positivo. ¿Y de qué forma es que un átomo puede cargarse positivo? Perdiendo electrones. ¿Ok? Entonces, si estuviese neutro, ¿verdad? Si no tuviéramos cargas, si estuviese neutro, ¿cuántos electrones tendría, chicos? Si estuviese neutro. 27. Correcto, 27, ¿verdad? ¿Por qué 27? Porque tiene la misma cantidad de protones y ya sabemos que 27 son los protones. Correcto, muy bien, ¿verdad? Entonces, si estuviese neutro, pondríamos lo que hacíamos en el ejercicio anterior, pondríamos 27 aquí, ¿verdad? Porque está neutro. Pero si está cargado más 3, significa de que ha perdido 3 electrones. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad de electrones en este caso? 24. 24. 24 o 30. 24. 24 porque perdió. 24 porque está perdiendo 3. Sí. Aunque esté positiva la carga, al ganar electrones lo está perdiendo. Es una resta. Correcto, ¿verdad? Ahí es un poquito la asociación que hay que hacer, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, perder es negativo, ¿verdad? Normalmente lo asociamos así en nuestra mente. Pero aquí en este caso, como los electrones tienen carga negativa, si uno pierde electrones, el átomo se carga positivo, ¿verdad? Ojo con esa relación mental que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, perder electrones es cargarse positivo. Ganar electrones es cargarse negativo. ¿Okay?
Bien, muy bien. Entonces ya tenemos lista esa columna, ¿verdad? La siguiente columna del ejercicio no nos da el símbolo químico, sino que nos da unos números acá para nosotros, con base en ello, poder tomar alguna decisión, ¿verdad? Bien, entonces las casillas que tenemos por completar serían las de la carga neta y también la del símbolo, ¿verdad? La del símbolo químico. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué elemento es este? Selenio. Selenio. Ay, ¿cómo saben que es selenio? Porque nos fijamos en el número de protones. Correcto, ¿verdad? El número de protones es el número Z y es un número único para cada elemento. Entonces, si vamos a la tabla periódica y buscamos el 34, pues definitivamente este es el selenio. Ujú. Muy bien. Entonces tenemos selenio y si tuviésemos que poner ahí dos números serían 79 arriba y Y creo que más 35. No, no, 12. No, menos 2. El selenio es 79. Y el número Z es 34. Muy bien, ahí ya lo tenemos identificado. ¿Estará cargado o no? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, Está ¿alguna cargado. idea? Sí, sí está Más cargado Está porque cargado. electrones dice que menos tiene dos. 36. Su carga Está sería cargado, sí, ¿verdad? Porque, claro, ¿verdad? Tiene menos 2. Tenemos electrones y protones están diferentes, ¿verdad? Así que sí está cargado. Tiene 2 electrones más que la cantidad de protones. Si hay más electrones que protones, ¿qué carga tendría? Negativa, ¿verdad? ¿Y de cuánto? De 2. Entonces aquí para completar el símbolo sería poner un 2 y un menos. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice, tenemos 76 por este lado, 116 por acá, y por acá una carga de más 2. Okay. Bien, entonces de nuevo, ¿verdad? Al tener nosotros la cantidad de protones, es el identificador, es el número Z. Si buscamos cuál es el elemento 76, ¿no? Nos damos cuenta que es el osmio. Es el osmio. Y revisando ahí es 190 y 76. ¿Okay? 190 y 76. Ok. Bien. Tenemos ahí listo. Nos falta poner la cantidad de electrones. Entonces, si estuviese neutro, aquí diríamos, bueno, 76 protones, 76 electrones, ¿cierto? Porque está neutro, pero no está neutro, tiene un más 2. Más 2, ¿qué significa? Que perdió 2 electrones. Entonces, de los 76 que él tenía neutro, perdió 2, así que le quedan 74. Y para completar el símbolo acá sería poner un 2 más. 2 más. Muy bien, y el último entonces tenemos 80, 120, 78. ¿Ok?
Tendríamos esos tres números por ahí. De nuevo, el número de protones nos permite averiguar cuál es el elemento. En ese caso sería el mercurio. ¿Sí? Con un 200 y un 80. Muy bien, si vemos la cantidad de protones y de electrones para ver si es la misma, vemos que no es la misma. Ujú. Hay una diferencia de 2, tiene 2 electrones menos que la cantidad de protones. Por lo tanto, eso nos permite concluir que tiene una carga de más 2. Así que para completar su símbolo, pues lo colocaríamos en esta forma. Y entonces aquí hemos visto cómo nosotros podemos determinar la cantidad de partículas que hay cuando estamos más bien frente a un ion, ¿verdad? Sea que está cargado positivo o negativo. ¿Dudas o consultas? Sí, profe, una consulta. Siempre en la parte de la carga neta, digamos, en el 2 más, siempre 2 más, o se puede colocar, es que ahorita estaba haciendo el ejercicio y siempre coloqué más 2. Entonces, primero va el número y después va el símbolo, siempre, siempre, para tenerlo en cuenta. Esa es la costumbre. Es la costumbre. Poner primero el número y luego el signo. Profe, ¿me puede Nunca vamos. repetir la frase que dijo sobre el problema frente a mí? No te entendí, compañera. ¿Me puedes repetir, por favor? La frase que usted dijo a lo último del cuadro, ya la explicar, que dijo que era la resolución frente a cuando hay iones. Es que no le capté bien esa frase. O sea, lo que dije es que en esta tabla estamos haciendo la determinación de cuántos electrones, protones y neutrones hay, pero cuando estamos trabajando con iones. Gracias. Profe, una pregunta, es que no entiendo la parte esta, digamos, es que arriba, cuando uno coloca en los símbolos arriba, 3 más, y cuando está en la carga neta, escribe más 3. Siempre debemos hacerlo así. Esa es la parte que no entiendo bien. Sí, o sea, cuando lo vamos a escribir aquí, la costumbre es poner primero el número y luego el símbolo. Cuando lo vamos a poner de exponente del símbolo químico. Ok, gracias. Ya abajo se puede poner así como lo puse o al revés. En realidad eso no va a ocasionar de que tengan un ejercicio bien o mal, ¿verdad? Pero sí en términos de escritura, ustedes se van a encontrar con que ellos lo escriben de esta forma. O sea, el símbolo del elemento y va de exponente la carga, pero se indica primero el número y luego se indica el valor de la carga, si es negativo o si es positivo. ¿Algo más? Profe, entonces se puede Adelante. que cuando es negativo con negativo se suma y cuando es positivo con positivo se resta. No me quedó claro a qué te refieres. Compañera, yo le entendí, cuando es positivo se resta y cuando es negativo se suma. Ok, gracias. Es todo al contrario. Sí, es lo que mencioné ahora antes, ¿verdad? O sea,
nuestro razonamiento mental, ¿verdad? Lo que nos tiene que decir es, ok, aquí tengo el selenio, 2 menos, ¿verdad? Entonces alguien podría decir, como tengo 2 menos, entonces en lugar de 34 voy a tener 32, ¿verdad? Porque son 2 menos. Pero es que no es así, ¿verdad? 2, el tenerlo como 2 menos significa que entonces yo tengo 2 cargas negativas extra. Entonces, si yo tenía que los protones son 34 y en forma neutra tendrían también como electrones 34, al tener más bien 2 cargas negativas extra, yo en lugar de tener 34 electrones tendría 36. Entonces, 2 negativas significa que yo tengo que tener 2 electrones más. Y una carga positiva significa que yo más bien voy a tener 2 electrones menos. Okay. Lo que no me quedó claro es que tú dijiste positivo contra positivo y negativo contra negativo. Entonces, eso no es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es nada más hacer esa asociación mental. Si yo tengo el elemento con carga negativa, significa que tengo más electrones que protones. Y al revés sería pues viceversa el razonamiento. Al profe que se le pegó, ¿verdad? ¿O soy yo? Compañeros. Yo no escucho Se nada le pegó, yo tampoco, creo. pero sí veo al profesor. Sí, No, pero él está Parece que escribiendo, parece. igual yo lo escucho. Ya lo tengo pegado hace un rato, no sé si soy yo. ¿Quién más no escucha? Yo no escucho, solo veo al profe. Yo tampoco lo escucho. Y ya va explicando y no escuchamos nada. ¿Será que él no se escucha?
Y creo que tampoco, porque ya nos hubiera dicho algo. Es que tiene el micrófono, alguien que tenga el chat y le escriba que tiene el micrófono desactivado. A mí no me sale chat, qué raro, no había visto. Bien, chicos. Ok, chicos, entonces estamos aquí con el problema 2.32, la página Profe. 71. Sí, Usted estaba diciendo algo con anterioridad. Es que lo tenía en silencio y parecía como que estaba explicando, pero no lo escuchábamos nada. no, Pero es que se le estoy está comenzando pegando con la bastante. explicación. Ah, ok. Muy bien. Decía entonces que vamos a trabajar el problema 2.32. Ahí nos dice que el rubidio tiene dos isótopos. Ok. Tenemos el rubidio que le llaman 85. Que es el rubidio 85. Y también tenemos el rubidio 87. ¿Okay? Por aquí nos dicen cuáles son las masas, ¿verdad? Dicen que la masa del rubidio 85 tiene un valor de 84,918. ¿Sí? Mientras que la masa del 87 vendría siendo 86,92. Bien, aparte de que nos dan las masas, cuando estamos hablando de isótopos, nos hablan de algo que se conoce como el porcentaje de abundancia. El porcentaje de abundancia del primero es 72,15, mientras que el otro es de 27,85. Y entonces lo que nos piden es que calculemos calcular la masa atómica promedio. ¿Ok? Masa atómica promedio. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Bueno, resulta que se ha encontrado algo muy interesante en la naturaleza, y es que aunque un átomo sea del elemento llamado, en este caso, rubidio, resulta que no todos los átomos de rubidio tienen la misma masa. Sí tienen el mismo número atómico. ¿Ok? Entonces, si vamos un momentito a la tabla periódica para ver el número atómico del rubidio, nos damos cuenta que el rubidio tiene un Z igual a 27. Entonces, todos los átomos de rubidio tienen como número Z 27, o sea, todos tienen 27 protones. De hecho, si no tuvieran 27 protones, como hemos visto hasta el momento, pues el número Z identifica el elemento, entonces no podríamos tener un átomo de rubidio con 26 protones, porque el elemento 26 es, 36 sería el criptón, ¿verdad? Y aquí es 37, disculpen, número Z es 37. Y si yo tuviera un átomo de rubidio
con un Z de 36, o sea, con 36 protones, ya no sería rubidio, sino que sería otro elemento. ¿Ok? Entonces, es muy interesante porque entonces no todos tienen la misma masa, a pesar de que sí tienen la misma cantidad de protones. Y si recordamos un poquito lo que es la estructura atómica, uno dice, bueno, tienen los mismos protones, pero no tienen la misma masa. Entonces, ¿qué es lo que tienen de diferente los isótopos? O sea, en lugar de decir son dos átomos del mismo elemento, pero de diferente masa, yo también podría utilizar la definición de que los isótopos son átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. ¿Sí? Con diferente cantidad de neutrones. ¿Sí? Entonces, sí tienen el mismo número de protones, pero sus neutrones son diferentes y por esa razón tienen diferente masa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el rubidio, hay algunos átomos de rubidio que tienen un número de masa 85. ¿Okay? Mientras que otros átomos de rubidio tienen un número de masa de 87. Para ser más exactos, no es 87.0, ¿verdad? Sino que es, pues, este valor que se nos muestra aquí, ¿verdad? El rubidio 87 en realidad es que tiene una masa de 86.9092 y el rubidio 85 es 84.9118. ¿Ok? ¿Cuánto del rubidio que se encuentra en la naturaleza es de un tipo y cuánto es del otro? A eso es a lo que se refiere el porcentaje de abundancia. ¿Sí? Porcentaje de abundancia nos dice que si uno toma una muestra de rubidio, entonces el 72%, o sea, 72 de cada 100 átomos de rubidio tienen un peso de 85. Mientras que 28 de cada 100 átomos de rubidio tienen un peso de 87. ¿Okay? A eso es a lo que se refiere entonces isótopos y porcentaje de abundancia y el concepto en sí de esta variación que existe en la masa. ¿Okay? Bien, entonces en la tabla periódica, si nosotros vemos en la tabla periódica, si nosotros vamos y vemos cuál es la masa del rubidio, nos damos cuenta que la masa del rubidio es de 85,4678. ¿Okay? Vean que este número de aquí no coincide ni con este otro. ¿Sí? ¿Sí? Lo que tenemos reportado en la tabla periódica no es ni la masa del rubidio 85 ni la masa del rubidio 87. Entonces, ¿qué es? La respuesta es que es una masa promedio. ¿Ok? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos en la tabla periódica es un promedio de las masas de los isótopos de cada elemento que existe. ¿Ok? Es un promedio. ¿Y cómo se calcula ese promedio? Que de hecho es lo que nos están pidiendo aquí. Es con una fórmula, pues, digamos, bastante sencilla. La masa promedio, ¿verdad? La masa atómica promedio, vendría siendo la siguiente. Nosotros tomamos el
porcentaje de abundancia del isótopo 1 y lo multiplicamos por la masa del isótopo 1. Y a eso le vamos a agregar el porcentaje de abundancia 2 multiplicando a la masa del isótopo número 2. Y con eso obtendríamos entonces la masa atómica promedio. Bien, entonces vendríamos y hacemos el ejercicio. Vemos que el porcentaje de abundancia 1 es 72.15. Entonces haríamos 72.15 entre 100, ¿verdad? Porque es un porcentaje, multiplicado por 84,9118. Y a eso le sumamos el otro porcentaje, que es 27,85%, multiplicado por la segunda masa, 86,9092. Bien, entonces si ejecutamos esa operación en la calculadora, deberíamos obtener entonces el valor de la masa atómica promedio. ¿Okay? Vamos a buscar por acá la calculadora. Entonces, 72.15 sobre 100 por 84,9118. Y a eso le sumamos 27,85 sobre 100. Y eso multiplicado por 86,9092. Muy bien. Entonces, obtenemos ese resultado que tenemos ahí. 85,468. Apague el micrófono. ¿Qué? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Comentarios, chicos? En los ejercicios siempre nos van a dar los promedios así. ¿Me repites, por favor? Me refiero a que cuando nos preguntan eso, para nosotros usar la fórmula siempre nos van a dar esos resultados o algunas veces nosotros tenemos que buscarlos. En ciencias, ¿verdad? O en química, pues la ecuación con la que nosotros estamos trabajando es esta de acá. ¿Ok? ¿Cuántas variables hay en esa ecuación? ¿Cuántas variables hay? Hay 5. Hay 5 variables. La masa promedio, el porcentaje de abundancia 1,
la masa 1, el porcentaje de abundancia 2 y la masa 2. ¿Ok? Hay cinco variables que están interviniendo en la operación. Entonces, en matemáticas, en ciencias, siempre cuando uno tiene una ecuación y le preguntan algo sobre esa ecuación, entonces le tienen que dar las demás variables. ¿A qué voy con eso? Bueno, si aquí tenemos 5 variables, a mí siempre me van a preguntar por una de ellas. Entonces los otros 4 datos me los tienen que dar. Entonces, siendo que aquí tengo 5 variables, la incógnita podría ser cualquiera de esas 5. ¿Okay? En este caso, como les digo, nos estaban preguntando la masa promedio. ¿Sí? Nos preguntan la masa promedio. Entonces, ya de fijo, me tienen que brindar los otros 4 datos. Vean que de hecho sí, en el problema yo tenía los otros 4 datos bien claros, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Pero podría ser de que a mí más bien me dieran la masa promedio, ¿okay? No como en este caso, que me la preguntan, sino que me la dieran y me preguntaran cualquiera de las otras 4 variables, ¿sí? Y si ese fuese el caso, pues lo único que tengo que hacer es despejar. Entonces, o sea, para cualquier ecuación que nosotros vayamos a estudiar, uno dice, bueno, siempre me van a dar eso, ¿no? O sea, no es aprendérselo en esa forma. Es que de todo lo que yo tengo, siempre me van a dar todo menos la cosa que me están preguntando. Y entonces podría ser de que lo que me pregunten yo lo necesito despejar de la ecuación, o podría ser como en este caso, que más bien lo que me están preguntando ya estaba despejado al lado izquierdo de la ecuación y yo necesito despejar. Profe, Adelante. bueno, y un ejemplo, si me dan tres porcentajes de abundancia y como en el 2,35 que me dan 3, igualmente lo agrego. Exactamente, sería agregarlo, ¿verdad? Lógicamente que esta fórmula o este asunto de los isótopos, tiene relación si uno tiene 2 o más isótopos, ¿verdad? Porque si uno solamente tiene un tipo de átomo, pues no tiene sentido lo que tiene que ver con este tópico. Entonces, en efecto, lo que tú estás diciendo sería, por ejemplo, que si yo tengo un tercer isótopo, entonces yo le agregaría aquí en la fórmula más porcentaje de abundancia 3 por masa 3. ¿verdad? Y si hubiera 4 o 5 isótopos, ahí continúo. ¿verdad? Profe, Sí, no hay ningún problema. Profe. Te escucho, adelante. Como en este caso que la pregunta es que calcule la masa atómica del ruidio, entonces aquí es como unir los isótopos para una sola masa o como, digamos, sabemos cómo es la respuesta, pero digamos textualmente, al menos en comprensión, ¿qué estamos sacando exactamente? La masa de qué ruidio, digamos. No sé si me comprende la pregunta. Sí, la respuesta es que no estamos sacando la masa de ningún rubidio, ¿verdad? O sea, los rubidios que existen son el rubidio 85 y el rubidio 87. ¿sí? Son los dos rubidios que existen. Pero bajo el efecto de sacar un promedio de la masa, eso nos
permite a nosotros hacer cálculos certeros respecto a masa que se necesite para un proceso, ¿verdad? Entonces, lo que se ha descubierto es que en lugar de usar la masa del ruido 85 o del 87, que son los ruidos reales, el utilizar un promedio nos permite hacer los diferentes cálculos que vamos a aprender aquí en el curso. Profe, ¿se nos Entonces, puede lo que explicar? estamos haciendo es una masa promedio, ¿verdad? No es la masa de alguien específico. Entonces, cuando nos dan los isótomos, sacamos, ¿se suele sacar siempre o eso varía dependiendo de los datos que le dan sobre la masa? Digamos, puede que a uno le den masa, pero no le den abundancia. O siempre tiene que haber la masa con la abundancia para poder sacar una masa promedio, digamos. Como te repito, ¿verdad? Aquí estamos haciendo, utilizando esta ecuación que tiene 5 variables, de las cuales nosotros tenemos 4 datos conocidos. Entonces, lógicamente nos preguntan el desconocido. Pero las variantes que pueda tener el ejercicio, yo tengo, como les digo, tengo 5 variables, entonces puedo hacer 5 ejercicios diferentes, uno en el cual tenga que despejar cada una de las variables. Entonces podría ser de que no me den una abundancia y yo tenga que calcularla, o que no nos den un porcentaje de abundancia y tengamos que calcularlo, o que tengamos que calcular la masa de alguno de los isótopos. Eso sí. ¿Qué decías, Wendy? Profesor, ¿nos puede explicar el ejercicio 2.35 para quedar más entendidos? Es que yo no entendí muy bien con este ejercicio. Pero, ¿por qué no lo entendiste? ¿No? O sea, el 235 es igual. ¿Qué es lo que no te queda claro? La parte donde usted dijo que son 5. Que son 5. Sí, no entendí la parte donde usted dijo que son 5 isótopos. No, nunca he mencionado 5 isótopos. Lo que estoy diciendo, a ver, no dije 5 isótopos, lo que dije es que en esta ecuación de acá, ¿sí? En esta ecuación que tenemos en esta nube blanca, que ahora estoy volviendo a rayar de amarillo, en esta ecuación yo tengo 5 cosas que intervienen en la ecuación, son 5 variables. ¿Sí? ¿Cuáles? La masa promedio, porcentaje de abundancia 1, la masa del isótopo 1, porcentaje de abundancia 2 y la masa del isótopo 2. Tengo 5 cosas que intervienen en la ecuación. Entonces, en matemáticas, cuando uno tiene una ecuación con 5 variables, le tienen que dar 4 datos para despejar el quinto. Supongamos que fuese una ecuación muy sencilla como la de la densidad. Masa entre volumen es igual a densidad. ¿Okay? ¿Cuántas variables hay ahí? Masa entre volumen igual a densidad. ¿Cuántas variables hay? 3 variables. 3 variables, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos datos me tienen que dar? Ningún problema. 2. 2, exactamente. 2. Y así sucesivamente con cualquier otra ecuación que nosotros vayamos a utilizar en el curso. Tú dices, bueno, ¿cuántas variables hay? Hay 6.
Entonces me tienen que dar 5 datos para que con esos 5 datos yo pueda calcular el sexto. ¿Ok? Y de nuevo haciendo la analogía aquí con lo de la densidad. Aquí está despejada ¿quién? La densidad, ¿verdad? Entonces, si me dan masa y volumen, yo nada más lo divido y listo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si esta es la ecuación que yo tengo y me dan masa y densidad y me preguntan el volumen? El volumen no está despejado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Despejarlo, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Si yo tengo que me están preguntando el volumen, de fijo me tienen que dar la masa y la densidad, porque si no me dan, si yo tengo dos cosas desconocidas, no lo voy a poder resolver. Entonces, Muchas gracias. ese problema, el problema que tú dices, el 235, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que le tendríamos que agregar esta partecita de aquí, miren. Este tercer porcentaje de abundancia y la masa número 3 de acá, tendríamos que agregársela. Pero es lo mismo, es exactamente igual. Profe, Adelante. pero ¿usted sería tan amable de explicarme lo de la nomenclatura de compuestos o algo así? Compuestos inorgánicos, algo así. ¿De qué trata? Sí, claro. Lo que pasa, eso es un poquito largo de explicar, ¿verdad? Eso se lleva otras 2 horas. Pero podemos ver algo en términos generales. ¿Ok? Bien, una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos aprender en un curso de química general es acerca de la nomenclatura de los compuestos, inorgánicos. Okay. Bien, y en realidad no es algo que se pueda explicar en 5 minutos. Es algo que tiene su extensión, pero en términos generales tenemos distintos tipos de compuestos inorgánicos. Entre ellos, pues, óxidos, metálicos, óxidos no metálicos, hidruros, hidróxidos, perdón, hidrácidos, oxácidos y sales. Bien, la cátedra en el espacio de Aprendeu puso un manual
sobre nomenclatura de compuestos, porque acá en el Brown, en el libro de texto, realmente no está muy extensamente explicado esta parte. Entonces, siempre lo hemos manejado a través de esa guía extra que se coloca en Aprende EU, ¿ok? Así que pues sería chequear esa guía más que verlo aquí desde el libro, ¿ok? Bien, entonces, nosotros antes de darle el nombre a un compuesto químico, es muy importante que, que lo identifiquemos primero, ¿sí? O sea, cada uno de esos tipos de compuestos que están aquí en la pizarra tienen una forma distinta de darles el nombre. Entonces, es lógico, ¿verdad? Que entonces yo primero tendría que ver, si yo veo una fórmula química y yo tengo que decir, bueno, esto es un hidróxido, entonces, ¿cómo se le pone el nombre? De acuerdo a la forma, de acuerdo a las reglas de los hidróxidos, ¿verdad? Así que esa sería la primera parte en que nosotros nos tenemos que centrar. Igual, muy rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido. Los óxidos metálicos, como lo dice su nombre, es un metal más oxígeno, ¿no? Y este oxígeno va a tener un número de oxidación -2. ¿Y cómo se le pone el nombre? Se dice óxido de. Y se pone el nombre del metal. ¿Okay? Todos los compuestos que lleven un elemento metálico, aquí voy a poner entre paréntesis un asterisco, porque los metales tienen una característica. Como ustedes vieron, mencioné el concepto número de oxidación, ¿verdad? Este -2 es el número de oxidación del oxígeno. ¿Okay? También se les llama algunas veces cuál es la valencia. ¿Okay? En lugar de decir número de oxidación, dice, ¿cuál es la valencia del oxígeno? Es -2. ¿Okay? ¿Qué son esos números de oxidación? Bueno, son números que vamos a ver que son o positivos o negativos, que nos indican si el elemento lo que va a hacer es ganar o perder electrones. ¿Okay? Entonces, cuando un elemento se va a combinar con otro, dependiendo de con quién se combine, pues tiene la tendencia a dar electrones o a ganarlos. Entonces, pues nosotros debemos saber cuál es esa tendencia. De hecho, algo importante también a la hora de estudiar lo que es la nomenclatura de compuestos, es importantísimo tener una tabla, ¿verdad? En el caso de ustedes que están en esta circunstancia de curso virtual, ¿verdad? Y están desde la casa, pues no se tendrá que aprender los números de valencia de los elementos. Entonces bastará con conseguirse una buena lista que indique cuáles son las valencias las valencias comunes para los diferentes compuestos, ¿verdad? O para los diferentes elementos. Cuando estábamos en la normalidad, ¿verdad? Se les pedía que los números de oxidación los memorizaran. Lo cual sería algo bueno, ¿verdad? La verdad es que si ustedes lo pueden hacer, sería genial, pero realmente pensando en el examen en casa, pues con todos los recursos disponibles, incluso internet y demás,
memorizarlos pareciera no tener mucha utilidad, ¿ok? O ser de carácter obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, son elementos que todos tienen un número de oxidación más 1. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando ellos van a interactuar con otro elemento, ellos tienen la tendencia de donar un electrón. Por eso su número de oxidación es más 1. ¿Sí? Tienen la tendencia a dar un electrón. ¿Okay? Pero hay algunos elementos metálicos que tienen la capacidad de donar diferentes cantidades. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo de ello es el hierro. ¿Okay? El hierro puede donar 2 electrones cuando se combina o puede donar 3. ¿Okay? El cobre puede donar 1 o puede donar 2. El platino puede donar 2 o puede donar 4. El níquel puede donar 1 o puede donar 3. ¿Okay? Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y cómo usted lo sabe? La respuesta es que, dime, lo sé, ¿verdad? O sea, me lo memoricé, en su momento lo estudié y ya son cosas que uno las tiene en su mente, ¿verdad? Es algo así como si ustedes dicen, yo sé que 2 por 3 es 6, ¿cómo lo sabes? Lo tienes memorizado, ¿verdad? No hay una razón de decir, mira, es que te voy a explicar. No, simplemente son números que hay que entenderlos. Entonces, recordarán que en la primera clase les dije, es muy importante aprenderse los nombres de los elementos y su símbolo químico. Adicionalmente, ahora ya que estamos en el capítulo 2, otra cosa importante es nombre del elemento, símbolo químico y valencias, ¿sí? O números de oxidación. ¿Cuáles son los números de oxidación posibles para los elementos? Entonces, les decía, por ejemplo, el zinc, el litio, el potasio y el sodio tienen solamente número de oxidación más 1. Entonces, como solo tienen un número de oxidación, cuando ellos forman un óxido, ¿verdad? El óxido de litio, el óxido de sodio o el óxido de potasio, no hace falta que entre paréntesis se indique cuál es el número de oxidación que están utilizando, porque como solamente tienen uno, pues no hace falta. ¿Sí? Pero pensando, por ejemplo, en el hierro, si yo digo óxido de hierro, ¿no? Óxido de hierro, entonces el óxido de hierro puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, al final del nombre, entre paréntesis y con números romanos, habría que indicar cuál es, cuál es el número de oxidación que se está utilizando. Entonces existe el óxido de hierro 2 y existe el óxido de hierro 3. Cada uno tiene hasta un diferente color, diferentes propiedades y diferente fórmula química. ¿Ok? Entonces, ustedes verán Profe, que en varios de estos tipos de compuestos intervienen metales. Entonces, si el metal que interviene, si el elemento metálico que interviene tiene más de un número de oxidación, en el nombre habrá que indicarlo al final del nombre, entre paréntesis, y también se acostumbra que sea con números romanos. Compañeros, ¿y qué querías preguntar? ¿este tema lo vamos a ver más a profundo o hasta aquí lo deberíamos? Digamos, la otra semana o algo así. Podemos retomarlo la próxima semana, ¿verdad? Ven que es un capítulo, pues, bastante largo,
y lo podríamos retomar la próxima semana. Si no, también yo les puedo buscar algunos videos donde se explica, porque esto es un tema pues que uno lo pone en YouTube, ¿verdad? Y salen, no sé, un montón de videos, ¿verdad? Explicando esto, porque es química general, ¿verdad? No es algo muy especializado. Entonces, o les puedo buscar videos para compartírselos, o quizá me quede tal vez algo de tiempo como para poder grabar tal vez unos videos a partir de esta pizarra donde estamos quedando. Pero si no, también lo podemos retomar la próxima semana. Ujú. Nada más ahí, o sea, traten de estudiarlo por ustedes mismos, busquen ese recurso que la cátedra puso ahí en Aprende.U y cualquier cosa, como les digo, lo retomamos. Ujú. Está bien, profe, gracias. Muy bien. Bien, pues se nos ha ido el tiempo, chicos. Espero que les haya gustado lo que hemos trabajado hoy. El tiempo es corto, realmente que sí, pero creo que hemos visto bastantes cosas interesantes y algunos ejercicios que hemos realizado y pues quedaríamos hasta acá por el día de hoy. Bueno, hasta luego, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Cuídense Buenas noches. mucho. Buenas noches. Profe. Bueno, Cuídense muchas mucho. gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Hasta profe. luego. Buenas noches, que descansen. Hasta luego. Buenas noches.